encargado de traernos la palabra del Señor para nuestros corazones, esperando y deseando que llegue a nuestro corazón y estemos dispuestos a poner por obra la enseñanza que el Señor trae para nosotros. Hola. Ahí está. Hola, ¿suena? Sí. ¿Esto suena? Sí. ¿Qué tal, hermanos? Dios los bendiga. Me puedo sacar, dice. Estamos a distancia, gracias a Dios por el puesto. Dios lo bendiga ricamente, hermano. Vamos directamente a la palabra del Señor. Sabemos que las reuniones tenemos que tener ventilación, está un poco fresco acá adentro. Vamos a tratar de comprimirlo lo mejor posible, sin extenderlo demasiado. Vamos a ver un pasaje en la Escritura en el libro de Hebreos. Igual lo vamos a ver acá en la pantalla. Primera de Pedro 2, 4 y 5. Primera de Pedro 2. No puedo notar. Vamos a verlo directamente del proyector, más sencillo, ¿sí? También me ahorro ponerme los anteojos. Dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Con la ayuda del Señor, vamos a ver primero dos puntos, que es Cristo es una piedra y los hijos de Dios, los cristianos, también somos piedra. Y luego vamos a hablar un poco acerca de qué es el sacerdocio de Cristo y el sacerdocio de la iglesia, de los cristianos, de los que han aceptado a Cristo Jesús. Y por último, vamos a hacer una mención, ¿cuál es el sacerdocio de Cristo hoy, ahora mismo, en este mismo instante? Primero vamos a hablar respecto a que Jesucristo es una piedra. Suena un poco duro, pero es así. Vamos a Efesios capítulo 2, versículo 20 al 22. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Saben que, los apóstoles sabemos que son 12. Y los profetas son unos cuantos más, que los tenemos en el Antiguo Testamento. ¿Y cuál fue el último profeta? Y el más grande de todos. Juan el Bautista. Muy bien, ese fue el último. Pero nosotros tenemos todas esas palabras proféticas del Antiguo Testamento y las palabras mismas del gran último profeta que cuando lo miró a Cristo dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esos son nuestros fundamentos. Pero ¿cuál es el fundamento principal? No son ni los profetas, ni tampoco son los apóstoles, sino ¿quién? Dice, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La piedra del ángulo es la piedra basal, el fundamento donde va asentado los apóstoles, los profetas, y nosotros nos apoyamos ahí. Edificamos sobre algo que es firme, porque Cristo es la piedra angular del edificio, la piedra principal. ¿Pero qué pasó con esta piedra? Donde se tenían que asentar, donde tenían que apoyarse, principalmente el pueblo judío, el pueblo de Israel.
Porque la Biblia dice que vino a ellos, al pueblo hebreo vino el Señor Jesús. El Señor Jesús también era judío, circuncidado el 8º día. ¿Qué pasó? Vamos al Salmo 118, 22. Esta piedra angular, esta piedra basal de la iglesia, del pueblo de Dios, dice en el Salmo 118, 22. Salmo 118. Dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Ayer leí este pasaje y si usted lee después en su casa, ahora no, el Salmo 118 habla de las grandezas de Dios, de lo maravilloso que es Dios con su pueblo, con los que le temen, y de pronto, así de la nada, en el versículo 22 dice esto, que uno ve el contexto, no tiene nada que ver con lo que el salmista venía hablando, porque habla de las grandezas de Dios, de cómo Dios contesta nuestras oraciones, y después dice, en el medio del 22 dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El judío, el fariseo leía esto y no lo comprendía. Pero los apóstoles, después que sucedió todo lo que sucedió con Cristo, como Cristo, el Hijo de Dios, fue desechado por aquellos judíos, más principal por los fariseos y los escribas, que celosos de él, arremetieron y lo crucificaron. ¿Por qué? Porque él dijo una verdad, él dijo ser Hijo de Dios, por eso lo crucificaron. Y no solo fue muerto, sino que fue lacerado, su cuerpo lastimado. Pero el castigo que sobre él fue para nuestra paz. Los apóstoles tomaron este pasaje y dijeron, claro, ¿ves? Salmo 118, 22, este versículo era Cristo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Fue desechado. Y yo a veces pienso también, uno dice, esos judíos, esos fariseos malvados, ¿cómo hicieron eso? Pero, ¿sabe qué? Yo no sé si también hubiera hecho lo mismo, porque yo no soy mejor que ellos. Ellos estaban cuidando, tratando de preservar toda una serie de estatutos ellos eran legalistas y religiosos, pero por afuera y por dentro eran sepulcros blanqueados. O sea, eran sepulcros blanqueados. Por dentro estaban muertos y por fuera eran todas unas personas muy religiosas. Esos rechazaron a nuestro Señor. Pero ahí en la cruz del Calvario, lo primero que el Señor dice que no les impute este pecado, como dijo Esteban, pidió a Dios que le perdonase lo que estaban haciendo, porque no sabían lo que estaban haciendo. Si hubieran sabido, como Pablo que perseguía a la iglesia, él dice, yo lo hacía por ignorancia, no sabía lo que estaba haciendo. Entonces tenemos la piedra que es Cristo, pero es la piedra fundamental, es la piedra basal de la iglesia. De ahí partimos. ¿En dónde nos apoyamos, hermano? ¿En dónde ponemos nuestra confianza? ¿En nosotros? ¿En nuestras obras? ¿En lo bueno que hacemos las cosas? ¿En lo bueno que somos? ¿O ponemos nuestra confianza en esta piedra? Que no seamos nosotros también, que no estemos rechazando o desechando esto. Porque si vivimos nuestra vida y no edificamos nuestra vida espiritual sobre la roca, lo estamos haciendo lo mismo que los judíos, que lo rechazaron. Cristo es la piedra angular y tiene que ser, nosotros tenemos que apoyarnos sobre esa, si no nos vamos a hundir. Usted sabe esa comparación que hizo el Señor, que aquel que cree en el Señor Jesucristo como aquel que hace su casa sobre la roca, pero el que no,
es aquel que hace su casa sobre la arena. Viene la tormenta. Hoy, la semana pasada creo que estaba, o esta semana que pasó, casas que se caen en la costa. Literales, casas tienen 50, 60 años y tampoco es de la edad media. Pero ¿qué pasa? La arena va erosionando. Esas casas estaban muy cerca del mar. En aquel momento quizás no, pero esto se sabe, uno se acerca al mar y ahí hay que aguantarse, porque el mar socava. Y le llegó el día y se cayó. Y se están cayendo varias. Entonces nuestra casa, ¿dónde está edificada? Nuestra vida, ¿dónde está apoyada? ¿Sabe qué? Un día se va a ver si nuestra casa va a quedar en pie o no. Aquellos que no edificaron su casa sobre Cristo, sobre lo que Cristo hizo en la cruz, su obra, su casa se caerá. Ahora, teniendo en cuenta esto, vamos a la segunda parte de Primera de Pedro 2:5. Ahí habla que nosotros también somos piedra, porque dice que se refiere a que somos piedras vivas. Vosotros, o sea nosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Está hablando de que nosotros formamos parte de una casa espiritual, de un lugar santo, de una casa santa, un templo de adoración para Dios. Ustedes saben que hubieron dos templos. Primero el tabernáculo en el desierto, que era un lugar especial, que ahí bajaba la gloria de Dios. Y cada vez que tenían que escuchar la voz de Dios, Moisés y Aarón iban ahí, a ese lugar. Y ese lugar era el lugar de adoración, un lugar espiritual. Después se edificó el templo de Salomón. Ese templo fue demolido, y después hubo otro templo que lo hizo Herodes, y duró un tiempo, y fue también demolido, porque Cristo había profetizado que no iba a quedar piedra sobre piedra sin que sea destruida, y ese templo fue demolido también cuando se conquistó, o cuando Antíoco Epífanes lo destruyó. Pero siempre hubo un templo, y ahora no hay templo, guarda, por esto podemos hablarlo un poco de lo que va a venir, ¿no es cierto? Se está proyectando, ya están casi todos, dicen lo que saben, todos dispuestos para que se comience a edificar el último templo, el tercer templo, y va a ser el tercero y último, según lo que vemos en la Biblia. Pero yo a lo que iba es que nosotros formamos parte de ese templo como piedras vivas, no como piedras congeladas ahí. Pero hay algo muy interesante en ese templo que construyó Salomón. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 7. Se construía el templo, Salomón lo construía, pero Dios le dijo cómo hacerlo. Y Salomón, con su sabiduría, con la guía de Dios, lo hizo de la mejor manera y con una forma de construcción que era ceremonial, era con respeto a lo que se hacía. Las cosas de Dios se hacen al Señor hay que servirle con temor y con temblor. Las cosas de Dios no son así nomás. Cada vez que uno hace algo para el Señor, lo tiene que hacer con reverencia, sabiendo a quién estamos sirviendo, no a los hombres, sino a Dios. Y Dios, que mira todo, conoce las intenciones de nuestro corazón, cómo lo estamos haciendo, cómo le estamos sirviendo. Y esa construcción de ese templo fue algo respetuoso. Fíjense que dice, y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, ya todo bien diseñado, cosa de venir
dame la piedra que va acá, la ponían ahí, la que va ahí en la esquina, ahí la ponían, la calzaban, iban edificando la casa del Señor, de manera tal que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento que haga ruido. La casa de Dios se hizo sin ruido, sin ruidos molestos, ni martillos ni hachas. No había golpes. La casa del Señor se hizo en paz, en tranquilidad. Nosotros somos hijos de paz. Y Dios es un Dios de paz. Y a paz nos llamó el Señor. Nuestras vidas, hermanos, tienen que ser con paz. Todas las cosas con paz. Nada de ruido, nada de ni elevar la voz. No discusiones. En la iglesia del Señor tiene que haber paz en nuestros corazones. Tenemos que trabajar en paz, con la paz que Cristo nos dio. El Señor dijo, cuando vayas a una casa y entréis, decid, paz a vosotros. Y si nosotros decimos paz, dice la paz va a entrar. Porque nosotros somos hijos de paz. No hay conflictos. Nosotros tenemos las cosas bien claras con los fundamentos de la iglesia, que es, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ese es el fundamento de nuestra vida. Creer en lo que Cristo hizo en la cruz y vamos a ser salvos. Y aquel eunuco dice que se volvía en su carro y Felipe le predicó y le dijo, acá hay agua, ¿qué pide que sea bautizado? Si crees bien puedes. Y dice que el eunuco se bajó con Felipe el evangelista, lo bautizó y dice que el eunuco se fue gozoso para servir a donde él trabajaba, a una reina. Qué gozo es, hermano, recibir a Cristo en el corazón. Ya tenemos la paz de Cristo en nuestra vida. Y las piedras cuando vienen a la iglesia ya están acabadas, ya está la obra hecha en esa piedra, ya está hecha, ya está terminada. ¿Qué es? La obra de la salvación de Jesucristo, que Dios nos dio por medio de Cristo. Cuando venimos a la iglesia nos incorporamos, es porque Cristo nos salvó. Y ya está la obra ahí terminada, la obra principal, la obra que Cristo hizo en la cruz. No le hizo ningún ser humano, ni ningún pastor, ni evangelista. No, las piedras las acabó Cristo, las moldeó Cristo, la hizo y ahora vamos a formar parte de la iglesia. Después la acomodamos, sí, hay que saber dónde poner. Entonces, unas instrucciones hay que darles. Un discipulado hay que darles. Pero la obra principal ya está hecha, ya está la piedra acabada. Nosotros entonces también somos como Cristo piedras. Formamos parte de un templo espiritual. Piedras vivas. ¿Por qué? Porque vamos a ver que ahí habla de sacerdocio en Primera de Pedro. Dice, casa espiritual y sacerdocio santo. Bueno, vamos a hablar un poquito de sacerdocio. Que no son los sacerdotes que se conocen comúnmente en algunas religiones. Esto era la tribu se dice tribu que era una familia. Te recuerdan rápidamente que Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, el elegido por Dios, Jacob tuvo 12 hijos. Y a cada familia se le llama tribu. Entonces hubieron 12 tribus de Israel. De las 12, Dios escogió una, la tribu de Leví. Leví, hijo de Jacob. Esa tribu era la encargada de la parte espiritual de todas las otras tribus. Ellos eran los encargados de ofrecer los sacrificios, hacer las oraciones, interceder entre el pueblo de Dios y Dios, y una vez por año
entraba al lugar santísimo, que vamos a hablar muy rápidamente, de ese templo, había un lugar que se entraba solamente una vez al año, un lugar santísimo, y ahí ese sumo sacerdote tenía que ofrecer sacrificios por él, porque él también era pecador, y después por el pueblo, e intercedía ante Dios por el pueblo. Ese era el lugar santísimo. Antes de ese lugar santísimo se llamaba el lugar santo, y ahí vamos a hacer mención de 3 elementos principales que había en ese lugar. Vamos a abrir en Hebreos capítulo 9, versículo 2. Describe el autor a los hebreos unos elementos que había en ese lugar donde se ofrecía todos los días, entraban los sacerdotes que eran de la tribu de Leví, hacían ahí la obra espiritual, la parte espiritual, que en realidad eran actos, obras físicas, ¿no es cierto? Pero eso era una sombra de lo venidero, dice. Lo que ellos hacían como rituales era la sombra de lo que iba a venir, lo real, porque la obra de Dios es espiritual, no es física, es espiritual, todo es espiritual, y todo lo que hacían ellos como rito ahora es espiritual. Nosotros no hacemos ningún rito, solamente esto lo que nos mandó el Señor, conmemorar doblemente, primero su cuerpo y luego la sangre que Él derramó en la cruz. Tenemos que conmemorarlo, tenemos que recordarlo. Pero todos los rituales, ahora lo vamos a ver, que ellos hacían, era espiritual, ya no se hacen más. Pero vamos a leer estos 3 mobiliarios que tenían el templo, el tabernáculo y después los templos, ¿no? Dice, en el tabernáculo estaban dispuestos así. En la primera parte, que se llamaba lugar santo, a donde iban todos los días, estaban ahí continuamente, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Y acá falta el incenciario, ¿no dice ahí el incenciario en el próximo? No. Bueno, había 3, En el 4 está lo del incenciario. ¿El incenciario? A ver. Ahí está. El cual tenía un incenciario de oro. Bueno, y el arca del pacto estaba detrás, en el lugar santísimo. Muy bien, vamos a estos 3 principales. Yo tenía una foto, pero otra vez lo presenté. Y está eso. Están los tres mobiliarios. ¿Qué son? Vamos así. El candelabro. El candelabro tenía 7 brazos, todo de oro. Si uno lee lo que Dios le mandó a Moisés para hacerlo, tenía detalles de manzanas, detalles de frutas, todo un ornamento hecho labrado en oro puro. Era precioso, como lo lee y lo describe, ¿no es cierto? ¿Qué significa el candelabro? Ellos tenían, los sacerdotes, que encargarse de mantener ese candelabro siempre encendido. Nosotros sabemos, en principio, que Jesucristo es la luz del mundo. Por tanto, Él dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Cristo es la luz. La luz vino a este mundo, pero dice que los hombres amaron más que las tinieblas que la luz. Amaron más la oscuridad que la luz, porque sus obras eran malas. Cristo es la luz del mundo. El candelabro significa Cristo, la luz que ilumina a esta humanidad. Y ahora, ese es el sacerdocio de Cristo. ¿Y el sacerdocio nuestro cuál es? El evangelio que ha iluminado nuestro corazón. Tiene que estar continuamente encendido. Como Jesús dijo, no se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino se pone ahí arriba para que alumbre. Ahí tenemos parte de nuestro sacerdocio. Iluminar al mundo también nosotros. Como Cristo nos iluminó, nosotros debemos iluminar también. ¿Y esto qué significa? El Evangelio de Jesucristo, la prédica del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos la luz del mundo también, como Cristo lo es. Y hay algo muy importante también.
un día a esta luz que somos los cristianos, vamos a ser quitados de un abrir y cerrar de ojos de aquí, de la tierra, y este mundo se va a quedar sin luz. Y en ese momento va a ser quitado lo que impide que se manifieste el imperio de maldad que se va a manifestar. Porque ya no va a estar la luz de Cristo nuestro en el mundo, y esa luz está siendo encendida por el Espíritu Santo, porque el Señor no nos dejó huérfanos, nos dejó su Espíritu, el Espíritu Santo, y eso es lo que arde en nuestro corazón, que hace que iluminemos al mundo. Escuchaba, leía algo muy cortito, muy importante. ¿Dónde está Jesús?, decía, ¿no? Y le preguntó un pastor a una chica, ¿dónde está Jesús? Y Jesús está en el corazón. Y el pastor mucho que no le gustó, porque tenemos que saber que en nuestro corazón está el Espíritu Santo de Dios, porque Él no nos dejó huérfanos, Él nos dejó su Espíritu. ¿Cristo dónde está? Ahora después lo vamos a ver, dónde está el Señor. Muy bien, entonces nosotros tenemos la primera parte del candelabro, es la luz. La segunda, la mesa de los panes de la proposición. Había una mesa hecha en madera especial, recubierta todo en oro, y ahí todos los sábados se ponía pan fresco, y ese pan era para los propios sacerdotes. Jesucristo, vamos a hablar del sacerdocio de Cristo, Jesucristo es el pan de vida. Jesucristo, hablando con los judíos, le dijo, ustedes comieron el pan en el desierto, pero ese no era pan del cielo. Yo soy el verdadero pan del cielo. Él es el pan que nos alimenta. Él es el pan de vida. Aquel que come ese pan tiene vida eterna. Vida eterna. Alimento para nuestras almas. Verdadero alimento. Verdadera comida. Y nuestro sacerdocio también es así. Nosotros somos alimento también. Debemos dar alimento para la gente, las naciones. ¿Y cómo alimentar a la gente? Con la palabra de Dios. Tenemos que estar continuamente mostrando la palabra de Dios. Ese es verdadero alimento. El pan del cielo. La verdadera comida. La palabra de Dios. Continuamente, cualquier cosa, cualquier tema, la Biblia. No la opinión de uno. No, la Biblia. La verdadera comida está aquí, en la palabra de Dios. Es nuestro pan, es nuestro alimento. Debemos alimentarnos de esto siempre, de la palabra del Señor. Por último, el otro mobiliario es el incenciario de oro. ¿Qué es el incenciario? Bueno, ahí es una especie de tarima, de mesita, como le dicen así, en donde ahí se quemaba continuamente perfume agradable para Dios, un perfume, incienso. Se quemaba eso y era un perfume precioso. Ellos, los sacerdotes, tenían encargados de quemar a la mañana, quemar a la tarde, continuamente ardiendo ese perfume dentro del lugar santo. Tenían que hacerlo por siempre, no parar, todos los días. ¿Qué es ese perfume? ¿Qué significa quemar ahí? Hermanos, significa la oración. Es parte de nuestro sacerdocio. Pero vamos a hablar del sacerdocio de Cristo. Jesucristo también oró. ¿Se acuerda ahí San Juan capítulo 17, donde Él intercede, clama a Dios, intercede por el pueblo? No te pido por otros, te pido por estos. Donde yo estoy, quiero que también estén ellos, pero cuídalos, guárdalos. La intercesión de Cristo, cómo Él oraba, cómo Él clamaba. Él, como sumo sacerdote, también entró al lugar santísimo y quemó incienso para Dios. Él intercede por nosotros, hermanos. Intercede por su pueblo. Y vamos a ver que Él ahora también está intercediendo, porque está en los cielos el Señor, sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo. Es un comentarista. Porque Dios había establecido de qué harina y qué forma lo tenían que hacer. Bendito sea el nombre del Señor. Y también estaba el incenciario.
3. Le pregunto, ¿qué falta ahí en ese lugar? El arca estaba en el lugar santísimo. Pero supóngase que un mobiliario de una casa, la lámpara, la mesa, el incenciario, ¿qué falta ahí? No. En una casa común, ¿qué falta ahí? ¡Ay, está bien, dijo con ese! ¡Silla! Falta sillas. No había sillas. Eso habla de que nosotros tenemos que estar, no tenemos que estar sentados. En la obra del Señor hay que estar activos siempre. Ellos iban y no tenían lugar donde sentarse. Ellos estaban ahí adentro, no estaban sentados. Ellos estaban parados. Estaban parados trabajando, haciendo esto, haciendo lo otro, quemando, haciendo su actividad de pie. Hermanos, los cristianos no tenemos lugar para sentarnos. Tenemos que estar siempre al pie, orando, o leyendo la palabra del Señor, o alumbrando al mundo, evangelizando, pero nunca sentados. Eso era el sacerdocio. En ese lugar, en ese tabernáculo, no había lugar para sentarse. Y todos podemos hacer, orar, o predicar, o leer la palabra del Señor. Pero nunca quedarnos. Mucha tristeza. Hermanos que han trabajado en la obra y hoy se encuentran en sus casas sentados. Mucha tristeza. ¿Por qué? Porque habiendo leído la palabra del Señor, pudiendo estar haciendo para el Señor, están ahí, en sus lámparas apagadas, a los cuales tenemos que ir a visitarlos, a animarlos, a que vuelvan a formar parte del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pero fíjense lo que dice en este pasaje. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo. Esta es la parte en donde se despide el Señor de sus discípulos. ¿Y qué dice? Y se sentó a la diestra de Dios, allá en las alturas. Se sentó. ¿Por qué se sentó? Cristo estuvo más de 3 años ejerciendo su ministerio. Y él dijo, las obras tienen cuevas, las aves tienen nidos, y el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. El Señor, hay una alabanza que dice, de día oraba, de noche oraba al Padre de luz. Él estuvo activo todo el tiempo de su sacerdocio aquí en la tierra. Él no se sentó. Cuando le dijeron una oportunidad, vení, vamos a comer. No, espera. Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque estaba esperando a aquella samaritana para predicarle la palabra del Señor. No, ahora no. No es momento de sentarse. No es el momento de trabajar. Pero ¿qué pasó con Cristo? ¿Qué dice acá que se sentó? ¿Y por qué se sentó? Porque la obra ya estaba terminada. La más grande obra que jamás el hombre pudo haber visto acá en la tierra. La obra de Jesucristo muriendo, llegando a la cruz. Todo su trabajo previo. El discipulado a sus discípulos. Su predicación, el sermón. Dice, nunca hombre alguno habló como este. Decían. Y Cristo terminó su trabajo cuando Él dijo, consumado es. En la cruz dijo, consumado es. Las últimas palabras de Cristo en la cruz. Consumado es, que significa se terminó. Acá se terminó, ya está. Y dice que ahí dijo esas palabras y expió. Entregó su espíritu. Pero ya una vez hecha la obra en la cruz. La obra más grande. Hay que creer en esa obra. No hay que creer en las obras que uno hace para ser salvos. Porque nosotros, ¿qué son nuestras obras? Trapos de inmundicia, dice la palabra del Señor. Son nada para Dios. Dios rechaza las obras de los hombres. Lo
que Dios quiere es que creamos en aquel al cual Él ha enviado. Cristo hizo ahí todo. Solamente tenemos que confiar en Cristo. Por eso te digo, si tú viniste o conoces las cosas del Señor por primera vez, o has oído poco acerca de esto, dice en Hebreos 7:25, ¿en dónde está el Señor? El Señor está allí, en los cielos. Ahí está Cristo. Dice, por lo cual también puede salvar perpetuamente. La salvación es algo eterno, es para siempre. Dios hace al cristiano, lo transforma en una piedra viva, terminadita, para siempre. Para siempre, perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Viviendo, dice, ¿quién viviendo? Cristo, siempre para interceder por ellos. ¿No te gustaría formar parte de ese pueblo del cual sos así mimado del Señor? Porque Él dice, nunca nadie me lo sacará de mi mano. El Señor quiere formar parte de ese pueblo que está siendo amparado y tenemos un intercesor en los cielos. Cuando tenemos un problema, quisiéramos tener al mejor abogado. Y nosotros tenemos un gran problema que es nuestro pecado. El mejor abogado es nuestro Señor Jesucristo. Te invito a que nos pongamos de pie y vamos a hacer una oración. Padre Celestial, bendito Dios, de amor y misericordia, gracias te damos por tu bendición grande, por Cristo Jesús nuestro Señor, aquel que vino y sufrió y murió por nuestros pecados. No solo que murió, sino también que subió allí a lo alto, al estrado en las alturas, y se sentó. Y ahora sigue trabajando porque dice que intercede por nosotros. Señor, gracias Señor por Cristo. Gracias Dios del cielo por tu amor para con nosotros. Con cuánto amor nos has amado. Que has enviado a Jesucristo para que muriese en la cruz por nosotros. Gracias Señor. Ahora te pedimos, Señor, porque tú nos mandas en tu palabra que seamos parte de este sacerdocio, de este templo espiritual que se está edificando. Señor, ayúdanos a poder cumplir con nuestro ministerio. Cada uno, Señor, en su vida, en su casa, en su hogar, en el trabajo, donde quiera que estemos, Señor, cumpliendo lo principal. Señor amado, que tú nos has mandado ser sacerdotes para ti. Padre eterno, gracias te damos por todas tus bendiciones. Gracias por este día que tú nos permites estar juntos, Señor. En el nombre bendito de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Yo me necesito.